Bueno, aquí les presento un sistema de transporte por donde trasladan los bultos de café por entre los cafetales. Les quiero mostrar la vista. Esta es la cabina donde introducen los bultos de café y hacen un trayecto. Me voy a montar en este sistema para contarles la próxima lección aprendida. Ya nos vemos. El propósito de escuchar esta lección aprendida de este accidente es para que ustedes participen escribiendo en la caja de comentarios qué recomendaciones darían ustedes para evitar que esta historia se repita. Bueno, esta es la historia de una empresa que se dedica a labores de jardinería. Esta empresa, por lo general no, casi todos sus empleados son mujeres. Esa empresa realiza como tal labores de corte de madera, corte de césped, y ahí utilizan el machete. Estas mujeres ponen unas pausas para sentarse y empiezan a afilar el machete. Resulta que mientras afilan el machete, ellas se ponen a hablar. Esa actividad se puede prolongar por minutos, porque mientras hablan, mientras socializan, ellas están ahí con su lima afilando el machete. Para los que tengan curiosidad de la vista, les voy a dar una muestra de la vista por donde se trasladan en los cafetales los bultos de café. Entonces resulta que estas mujeres comienzan a socializar, están limando el machete, están con la lima afilando el machete. Y resulta que una de ellas, después de haber terminado de estar hablando con su compañerita, coge el dedo gordo, ¿sí? Y empieza a verificar el filo del machete. Pero resulta que es lo que pasa. Ella pasa el dedo por el filo del machete y el machete estaba tan afilado que pierde la huella digital de su dedo. Cuando ya llegan y llaman a su jefe inmediato, aquí les quiero compartir más vistas de acá de los cultivos de café, ¿sí? Cuando ya llegan y llaman a su jefe inmediato y a la persona de seguridad y salud en el trabajo, verifican, y mientras la trasladan hasta el centro asistencial médico, pierde su huella digital. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes escriban en la caja de comentarios qué medidas de control se podían haber realizado para evitar que esta mujer perdiera su huella digital. Les voy a mostrar un poco la altura. Es la altura por donde nosotros vamos. Y estos son algunos tramos por donde este sistema de comunicación traslada los bultos de café por entre los cafetales. Si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir este video y no olviden, escriban en la caja de comentarios cuáles son sus recomendaciones de cómo evitar este accidente. Chao, chao.